Ya, vamos a reiterar entonces. ¿Ahí sí? ¿Estamos en grabación? Sí, ahora sí, profe. Bien. Gracias. Entonces, como les indicaba, cuando tenemos diferentes tipos de barreras y comparamos esas barreras de tipo arancelario con las que no son de tipo arancelario, por ejemplo, cuotas o contingentes, lo que ocurre es que hay similitudes, son bastante parecidas las cosas que suceden como impacto en un país. Por ejemplo, que hay pérdida de bienestar, igual que había con la tasa arancelaria, ¿ya? O arancel específico o ad valorem, nada, lo mismo. Se generaban esas áreas que eran bastante parecidas. Las, las transferencias de un grupo a otro grupo, eh, las ganancias de los productores, las pérdidas de los consumidores, las pérdidas por ineficiencias productivas y en consumo, ¿sí? Que son similares en ambos casos. Pero no así la parte que se llevaba el fisco para su recaudación. Porque esa área ahora le corresponde a la o las empresas que tienen a cargo la concesión de la cuota. De tal modo que el fisco no gana, en este caso, con la cuota. Solo lo hace con el arancel. Esa es una de las diferencias. La otra diferencia importante es que ante una caída a nivel mundial del precio del producto que estamos analizando, cuando estamos hablando de aranceles, ese precio que cayó y sobre ese precio se aplica la tasa, se aplica el arancel específico o la tasa de valor. Por lo tanto, hace que el precio suba, pero desde un precio, desde un piso menor. Por lo tanto, lo que terminamos pagando como consumidores es un poco menos ante esa caída del precio mundial. No sucede lo mismo con la cuota, porque la cuota lo que hace es restringir una cantidad que vamos a importar. ¿Ya? Hablemos de importaciones. Si nos ponen una cuota o ponemos una cuota a la importación de un producto, el precio va a ser más alto, sí, pero ante una caída del precio mundial no tiene impacto porque vamos a seguir pagando el mismo precio que estábamos pagando. Dado que ante esa caída del precio mundial, eso afecta solamente a la parte arancelaria, pero la cuota nos indica que tenemos una cantidad del límite para importar. Por lo tanto, esa cantidad de límite que íbamos a importar hace que el precio sea más alto. Y aunque el precio mundial caiga, eso no cambia. Entonces, esa es otra de las diferencias relevantes en cuanto a la comparación entre una cuota, un contingente a la importación y un arancel de tipo específico o ad valorem. Profe, ¿Sí? ¿las cuotas son por una cantidad de años o es siempre? ¿Para siempre? Depende de cómo se establezca la política. Porque podemos imponer una cuota a la importación de un producto y con el mismo objetivo de tratar de proteger al sector que está sustituyendo importaciones. O pueden ponernos una cuota desde fuera. Por lo tanto, esa es otra de las cosas que podrían pasar. Nos ponen una cuota desde fuera, entonces nos mandan menos cosas. Y eso dependerá de cómo el país que impone la cuota o cómo el país extranjero que nos puso la cuota va a tener necesidades de ese producto, ¿ya? Por ejemplo, si ese país tiene mucha necesidad y él puso la cuota, nos manda menos, mientras dure su necesidad, va a seguir la cuota. Y después, que ya
la tiene satisfecha, la puede levantar. Si es nuestro país el que impuso la cuota para proteger a un sector, también, hasta que ese sector vuelva a ser más competitivo y se la podemos quitar. Pero dependerá de cómo sean las condiciones entre los países, ¿ya? Y la duración que tenga va a ser de ese tipo. Gracias. ¿Ya? También tenemos otras barreras, ¿ya? Pero las más relevantes eran esas, las que les hablé. La comparación entre aranceles y cuotas, que eso hace una diferencia. También la otra parte importante es lo que se denomina protección efectiva. Una tasa de protección efectiva. ¿En qué consiste? Consiste en que cuando tenemos esa situación de tasa de protección efectiva, tenemos que hacer la relación entre el arancel al valor específico que estamos imponiendo y también otro arancel, porque ese arancel que estamos imponiendo en general es el arancel al producto final, ¿ya? Por ejemplo, un arancel a la importación de zapatos, para evitar que lleguen zapatos muy baratos desde China y destruyen la industria local, por ejemplo. Pero cuando hablamos de la protección efectiva, hay otro tipo de arancel que está involucrado, que es el arancel a los insumos que se importan para poder producir el artículo que estamos estudiando. Entonces tenemos dos tasas ahí. La tasa al producto final y la tasa a los insumos, ¿ya? Que pueden ser también de diferente forma, específico o ad valorem, pero la operación es parecida. Entonces, si ponemos arancel ahora a los insumos, eso tiene otra característica, porque el hecho de poner arancel a los insumos que se requieren para producir el producto localmente afecta a los productores locales. Es un impuesto que antes no tenían y por lo tanto eso contrae su oferta que es la oferta local. Por lo tanto, en ese aspecto, ante esa situación, hay que ver si realmente estamos protegiendo al sector o lo estamos desprotegiendo, finalmente. Porque tenemos que hacer una comparación. ¿Qué pasaría si es que hacemos esta operación y finalmente terminamos importando menos que en libre comercio? Entonces, ahí estaríamos desprotegiendo al sector, imponiéndole tasas a los insumos que ellos requieren para generar el producto localmente. ¿Eh? Eso es lo que tendríamos que analizar, si lo estamos protegiendo o desprotegiendo en forma efectiva. Entonces dependerá de qué tan alto sea el valor del arancel que le imponemos a los insumos. Si es muy alto, puede ser que los estemos desprotegiendo, porque estaríamos importando mucho menos que en situación de libre comercio. Y eso sería una desprotección efectiva al sector que estamos analizando. ¿Ya? Eso, por ejemplo, cuando queremos imponer un arancel, por ejemplo, artículos de línea blanca, por ejemplo. ¿Ya? Tenemos producción de artículos de línea blanca localmente y tenemos artículos importados de línea blanca. Por lo tanto, queremos proteger al sector que produce los artículos de línea blanca y ponemos un arancel
al producto completo. Al producto completo, por ejemplo, la lavadora. Entonces, producimos lavadoras acá en Chile y traemos lavadoras de Corea o de China. Entonces, ponemos un arancel a la importación de lavadoras que vienen llegando desde afuera. Eso hace subir el precio. Ahí está listo. Pero ahora vamos a poner un arancel al insumo, a alguno de los insumos que se requieren para producir el artículo aquí localmente. Supongamos que aquí no se produce el motor que se requiere. El motor que se requiere para hacer esa lavadora localmente no se fabrica aquí. Entonces hay que traerlo, hay que comprarlo afuera. Entonces ponemos un arancel al motor. Eso hace que haya una contracción de la oferta de los productores que generan lavadoras. Porque es un impuesto que le estamos imponiendo que antes ellos no tenían. Y por lo tanto, ese arancel al motor genera una menor producción. Y eso es lo que tenemos que analizar. Porque en términos de precio final que pagamos como consumidores, lo que vale ahí es el arancel al producto completo, ¿ya? A la lavadora completa. Lo otro afecta al productor, no al consumidor, ¿ya? Porque el que afecta al consumidor es el arancel al producto completo. Eso hace subir el precio para el consumidor final. Lo otro, el arancel al motor, por ejemplo, afecta a los productores porque a ellos les sube el costo de producir. Y por lo tanto, ante esa alza del costo, van a tender a producir un poco menos. Y eso es lo que tenemos que comparar finalmente. Si los estamos realmente protegiendo o los estamos desprotegiendo. Porque ahí tenemos una combinación de tasas, combinación de aranceles. El arancel al motor, que afectó a los productores, y el arancel al producto completo, que afectó al consumidor. Pero tenemos que analizar al sector que queremos proteger. Y ahí veremos si lo estamos protegiendo finalmente o desprotegiendo. Dependerá de cuánto sea la contracción de su oferta para ver si realmente lo protegimos o no. ¿Ya? Esa es la Profe, situación. ¿Sí? ¿y los productores no podrían transferirle ese costo extra del arancel del motor a los consumidores? No pueden porque es un costo que es para ellos. O sea, ellos, imposible que lo puedan traspasar al consumidor vía precio, porque el precio final ya está dado por el arancel al producto completo. Luego, ese costo lo deben asumir solo ellos. Y por lo tanto, no tienen mucho que hacer ahí. Entonces, ahí sí podemos ver si los protegemos o no. Dependerá de cuánto sea lo que les impusimos como arancel al insumo, o sea, en este caso al motor. Si ese arancel al motor es muy alto, puede que los estemos desprotegiendo y no protegiendo como queríamos. ¿Ya? Esa es la ¿Profe? situación. ¿Sí? ¿Y cuándo sería un caso de que se proteja? Cuando la tasa que le ponemos a los insumos importados que se requieren para producir localmente el producto acá sea relativamente baja para que no afecte tanto a su oferta, porque la oferta finalmente de ellos se contrae. Y el contraerse hay que compararla con el precio que tenemos con arancel puesto al producto completo. Y ahí vemos si realmente se genera la protección o la desprotección. ¿Ya? Pero entonces la oferta siempre se va a contraer, pero a veces más y a veces menos, ¿o Correcto. no? Mientras más se contraiga, Peor, es porque le pusimos una tasa al muy alto. insumo muy alta. Y por lo Ah, tanto, ya. eso puede que los desproteja. Ujú, ¿Ya? gracias. Eso es. Y el otro, digamos, la otra forma es a través de los valores agregados, ¿ya? Comparar los valores agregados con tasas y sin tasas. También es una forma alternativa de ver
la protección o desprotección efectiva a un sector en particular. ¿Ya? Entonces, la idea es que ante todas estas barreras comerciales, que en el fondo lo que están generando es un menor bienestar a las poblaciones de los diferentes países, es tender a ir votándolas de a poco o paulatinamente o totales, ¿ya? Hacer un plan de rebajas en un ciclo de años o eliminarlas completamente. Dependerá eso del tipo de acuerdo que tengan los países, ¿ya? Y aquí es como devolverse, o sea, eliminar barreras. Y eso ya nos hace pensar en que estamos generando integración económica comercial. Por lo tanto, al entrar al tema de la integración, en general tenemos tipos de integración, que básicamente los que ya han visto el curso saben cuántas son, ¿ya? Una primera forma de integrarse en los países es que vayan paulatinamente bajando sus tasas arancelarias a ciertos productos, a los que están dentro del acuerdo. Eso es lo que se denomina zona de comercio preferencial, ¿ya? Y se pone un plan para irlas bajando en forma paulatina. Lo otro, cada vez que vamos avanzando en el tiempo, podemos ir haciendo formas de integración un poquito más completas, lo cual ya genera una adición a algo que antes no había. Por ejemplo, la siguiente forma de hacer integración es lo que se llama área o zona de libre comercio. ¿En qué consiste? En que aquí ya no se rebajan las tasas, sino que se eliminan completamente. Y ese es el avance. Entonces, un área de libre comercio es aquella forma de integrarse en que los países que integran este convenio eliminan sus barreras por completo. A diferencia del anterior, es que solamente las rebajaban. ¿Ya? Ese es el grado de avance que en general vamos teniendo. Luego, hacemos un siguiente paso en grado de avance. Y es cuando eso que avanzamos se denomina mercado o no. Se denomina unión aduanera. Unión aduanera. Una unión aduanera es aquel tipo de integración en que los países miembros tienen aranceles cero entre ellos, pero tienen aranceles que pueden ser con otros países distintos. Porque cuando hacíamos el área de libre comercio o zona de libre comercio, cada país era independiente en cuanto a sus propias barreras comerciales con otros países, con terceros que están fuera del acuerdo. Ahora que es unión aduanera, el arancel hacia terceros es común. ¿Ya? Eso para evitar que hayan ingresos por una vía de productos y después esos mismos productos puedan derivarse al otro país con tasas tal vez menores. ¿Ya? Entonces, para evitar todo eso, se crea esta situación de arancel común externo. Eso es la unión aduanera. Y el grado de avance es que los países que conformaron este convenio ahora tienen una tasa arancelaria común frente a los terceros que están fuera del acuerdo. ¿Ya? En todos estos tipos de acuerdos hay restricciones a los movimientos de los factores productivos.
capital y trabajo. Entonces, hay un nuevo grado de avance, que es el siguiente, que es lo que vamos a llamar mercado común. Y el mercado común consiste en que ahora puede haber, Profe, ¿sí? ¿no viene primero el mercado interno? ¿Cómo? ¿No viene primero el mercado interno? ¿Cómo así el mercado interno? Que a nosotros nos pasaron en integración que era el mercado interno y después el mercado común. ¿Pero a qué se refería con el mercado interno? Eh, que se eliminan, que dice que hay barreras no arancelarias, que se eliminan las barreras. Quizás es lo mismo que usted dice, ¿no? Que se eliminen las barreras, ¿de qué tipo y de entre qué países? Eso porque hasta el momento ya las votamos. Cuando ya pusimos, en la zona de libre comercio, ya las votamos. Están eliminadas. Ok, Y el paso siguiente era formar la unión aduanera. Y luego yep. el mercado común. Ajá, ¿Ya? ok. Y en el mercado común, ahora sí, puede haber movilidad de factores. O sea, lo que se va a agregar ahora es que exista movilidad de factores. Por lo tanto, se van haciendo grados de avance entre los países que van conformando estos tipos de acuerdos. Y después del mercado común viene ya casi lo último, que es, ¿cómo se llama lo que viene a continuación? Ya hemos votado cosas, votamos las barreras, liberamos los factores, y ahora viene lo que se llama el penúltimo paso. ¿Qué sería lo que falta? Unión económica. Ya, pero ¿en qué consiste eso? eh, donde hay políticas monetarias. Correcto. Ahora, el grado de avance que siguiente es tener políticas comunes, ¿ya? Fiscales y monetarias. Fiscales, por ejemplo, en cuanto a eh, restricciones para que los países tengan las mismas políticas para poder eh, generar gastos fiscales, las mismas políticas para generar las ayudas a los sectores que requieren esa ayuda, como sectores más vulnerables, cosas así. Entonces son políticas comunes. Y luego, el último grado de avance, ¿cuál sería? Ya está la unión económica, y luego lo que viene a continuación, que es el caso de la Unión Europea con sus países, con la mayoría de sus países, es la unión económica y monetaria. Es decir, esta vez, ahora se adopta la misma moneda para los países que están conformando este acuerdo, como por ejemplo el euro. ¿Ya? Entonces, es la unión económica y monetaria. Es como el grado máximo. ¿Ya? Y en Europa algunos países están fuera de ese acuerdo. Inglaterra, por ejemplo, eh, que pertenece hasta el momento a la Unión, pero no a la parte monetaria, porque no está en el euro, ¿ya? Mantiene su libre esterlina. Entonces, ese es otro avance, y que también genera controversias porque no es fácil adoptar una moneda. Por ejemplo, ven el caso de a nivel más a nivel sudamericano, por ejemplo, cuando Ecuador adoptó la moneda de Estados Unidos, o sea, se dolarizó. Las consecuencias para
el país ecuatoriano en primera instancia fueron bastante graves, porque dentro de todo lo que era su población había mucha desigualdad y algunos sectores de esa población sufrieron en demasía el cambio de la moneda, porque ya no podían tener su moneda, que era el sucre, y tuvieron que tener la moneda dólar de Norteamérica, de Estados Unidos, que era la moneda que habían adoptado. O sea, el proceso de dolarización es una situación que podríamos llamar casi irreversible. Y como es el caso de lo que pasa en Europa con el euro, ¿ya? Profe, ¿Sí? ¿y los ecuatorianos tienen como una reserva federal también? No, ellos dependen de lo que haga Estados Unidos, Mm, ¿ya? pero entonces, Entonces, ¿cómo? entonces, cuando eso pasa, la política monetaria ya no tiene ningún sentido, porque su Banco Central ya no tiene impacto en la situación del país. Solamente dependerá de la política fiscal, en este caso Ecuador, y no de la parte monetaria. Porque eso dependerá de lo que Estados Unidos haga, o sea, de la Fed. ¿Ya? Sí, pues, pero me refería, o sea, Ecuador no tiene ningún banco central O sea, como... sí, no tiene sentido que tenga un Banco Central porque no puede operar en términos de políticas monetarias. Tiene que atenerse a lo que haga eh, el Banco Central de Estados Unidos, que es la Fed, Ya, ya. la Reserva Federal. ¿Ya? Lo que tiene Ecuador es que también hace dólares, dependiendo de su producto. Entonces puede ser dólares. Ya hay dólares norteamericanos y dólares ecuatorianos, pero están respaldados por el producto de ellos. ¿Ya? Pero no puede hacer dólares a destajo porque está limitado por lo que le imponga eh, la Fed, ¿ya? Depende de ellos. Entonces, cuando hablamos de la Unión Económica y Monetaria, en lo que vemos en Europa, también existe solamente un banco central de la Unión Europea, que es el banco que está en Frankfurt, en Alemania, y que es el que hace las políticas monetarias para el bloque, ¿ya? Por lo tanto, los bancos centrales de los países ya no son operativos en políticas monetarias para poder generar impacto en sus propios países. Dependen del Banco Central Europeo, ¿ya? El que está en Frankfurt. Eso es. Y también cuando había esta unión económica y monetaria que se generó en Europa, también algunos países sufrieron consecuencias pesadas, ¿ya? Los menos fuertes estuvieron ahí con muchas situaciones problemáticas. Vean los casos que hubo en España, en Portugal, en el mismo Italia, ¿ya? Y para qué hablar de Grecia. Entonces ahí ustedes pueden ir viendo eh, qué tan importante es tener igualdad entre los países para que no tengan ese impacto tan negativo, ¿ya? Entonces, cuando hay demasiada desigualdad, ahí se generan impactos nefastos para los países que van a hacer esta integración. ¿Mm? Eso es en el fondo el gran tema. Entonces, vamos a dejar esta clase hasta aquí por hoy, como introductoria a toda la parte de integración. Recuerden que el día jueves yo les voy a poner el artículo para que evalúen y tengamos el segundo taller. Profe, ¿cuántas fases eran entonces de integración al final? 5 o 6 si le agregamos esta última que es la monetaria, ¿ya? Ya, vale. Profesor,
¿La ¿Sí? entrega de la segunda prueba al final le queda para miércoles o jueves? ¿Cómo? Perdón. Claro, pues, La entrega de la segunda prueba. Bueno, la segunda parte de la segunda prueba. ¿Miércoles o jueves? Estamos Creo hablando de que la lo prueba dice- 3. Era para el domingo. Ah, Creo que lo dicen las instrucciones. Sí, pues. puede Eh, estar. ¿Está hablando de la Jueves. prueba 2 o de la prueba 3? de las dos. De la 2, la que ya fue. Y que, o sea, hablo de la segunda parte de la ¿Sí? de la Entonces, prueba 2. Ya de se esa entrega el parte jueves. tienen que haber entregado Jueves. ayer, pues, ¿no? era para ayer. Claro. ¿No es así? Profe, la segunda parte que mandó, que es la parte numérica, en la prueba dice escrito que se entrega el jueves. Eso. Este jueves. Sí, profe. La segunda prueba, la segunda parte de la segunda prueba, la parte numérica, la última que subió. Sí, sí. Esa se entrega el jueves. Y él Ah, ya. estaba confundido si se entregaba el miércoles o el jueves. Pero la Ah, prueba ya. dice, Era para el domingo. Ya, ok. no es lo mismo, el jueves. Ya. No problem. Háganlo bien, por favor. Profe, Ya, profe, chao. Ya. Bye bye. profe, Profe, ¿Sí? profe, yo tengo una pregunta. ¿Le puedo hacer una pregunta Sí. después de que salgan mis compañeros? Diga más. Era sobre la prueba, sobre algo específico en la prueba. ¿Ya? En el ejercicio donde habla sobre el equilibrio óptimo, ¿usted está buscando que le demos como la producción óptima? Porque yo Sí. revisé la Sí. clase y el PowerPoint y usted en ningún momento hace como un ejercicio con números, sino que es como súper teórico. Pero ahí, sí, pero ahí y está, digamos, en el PowerPoint, está como es la producción óptima, porque de acuerdo a las restricciones de trabajo de capital, se pueden sacar. Y están con los puntos ahí donde tienen los interceptos en cada eje. Está ahí en el PowerPoint, está muy clarito cómo se hace. Cómo se genera la frontera y en el punto donde se cruzan, ahí está la producción óptima. ¿Ya? Pero tendrían que ser así como, no sé, tantos de A y tantos de B, porque las restricciones sí. ya las tengo listas. Sí. Tanto de A, tanto de B, porque esa es la producción óptima, dado que ahí se intersectan o se cruzan las restricciones de trabajo y capital. ¿Ya? Ay, Eso tienen que verlo justo en el PPT de HO. sí, en eso la estábamos viendo. Sí, ahí aparece muy clarito para que lo puedan sacar. Profe, tengo una pregunta yo. Sí, En la del gráfico, ¿nosotros suponemos la ventaja comparativa? no, pues. ¿Cómo suponen? Porque no dice nada específico hacia dónde va. Una Ah, ventaja comparativa en específico. bueno, en ese caso sí. Sí, Ah, ok. Gracias, profe. pero para eso tienen que pensar bien en cómo hacen La su gráfica. gráfico, porque hay un crecimiento pro comercio y uno que es neutral. Sí. ¿Ya? Es un solo gráfico. Sí, A ver, Sí, son un sí. solo gráfico, no dos. Sí, seguro. ¿Ya? pero ¿a qué producto Gracias, queremos profe. darle el sesgo a nosotros, ¿no? Sí, pero ese es consejo pro comercio de la producción y Sí, sin sesgo en la parte el consumo. de consumo. Exactamente. Ujú. Eso es. ¿Alguna otra consulta? profe, una vez que conteste la encuesta, le envío los resultados a su correo. Bueno, gracias igual que la otra vez. La pregunta va a ser si es el jueves o el lunes, ¿cierto? Si es el día 6 o el día 10. ¿Eso?
Sí, profe. esa es la pregunta. Ya, perfecto. Recuerden que si fuese el día 6, la entregan el día 10. Si es el día 10, la entregan el día 12. ¿Ya? Porque así me dejan tiempo para la corrección, si no me veo muy apurado y no alcanzo a hacerlo. ¿Ya? Entonces, con la 10 nos da más días para entregarla. Si la No. prueba es el 10, la entregan el día 12, que es el 12. día miércoles. ¿Y si es el 6? Si es el 6, la entregan el día lunes, que es el 10. Ok. ¿Ya? De tal modo que tenga yo tiempo suficiente para la corrección de eso y no me vea pillado y no tenga después el tiempo suficiente para eso. ¿Ya? Esa es la idea. Eso, profe. Muchas gracias. Bien, nos Chao. vemos entonces, nos vemos el jueves. Que estén todos muy Gracias, bien. profe. Bye bye. Chao. Chao, chao. Esté bien. No, profe, gracias, que esté bien. Igualmente, Cuídese. igualmente a Profe, todos. gracias. Chao, chao. Chaito. Bye bye.